Lo que hablemos nosotros creo que no lo oyen las demás personas, por lo que estamos por Zoom nosotros. Pero en este momento ya acabamos de entrar en vivo, Doc. Perfecto. ¿Listo? ¿Cuántos hay? Ya te informo. Primero que todo, entonces, buenas tardes, bienvenidos todos. A su derecha encontrarán un chat. En este chat, por favor, den la opción en chatear como invitado o si quieren iniciar sesión con Facebook. A través de este chat podrán, pues, interactuar con los moderadores y los conferencistas. Entonces, por favor, ponen su nombre, aceptan los términos y condiciones y ya estarán ahí en el chat. Entonces, bienvenidos y le doy la palabra a la doctora Claudia para que inicie formalmente. Muchísimas gracias, Andrés. Yo quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento. Es de mi agrado abrir este curso, un curso sobre investigación clínica para oftalmólogos, en el cual pretendemos que entre todos aprendamos un poquito más sobre la investigación y podamos llenarnos de herramientas para aprovechar tal vez esta época de confinamiento en casa para sacar adelante proyectos de investigación que queremos sacar adelante o para simplemente aumentar nuestros conocimientos de metodología en investigación. Ahora le quiero dar la bienvenida y darle la palabra al doctor Alberto Díaz, quien es el presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y ha sido un impulsor de la investigación en oftalmología durante todo su periodo como presidente y ha sido también una persona que ha seguido muy de cerca el proceso de Carbo. Doctor Alberto, buenos días. Doctora Claudia Costa, gracias. Muy buenas tardes a todos. La Sociedad Colombiana de Oftalmología se complace en coauspiciar esta maravillosa idea de Carbo Colombia en cabeza de la doctora Claudia Costa y su comité ejecutivo de la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología en cabeza del editor en jefe, quien es el doctor Juan Carlos Gil, para este importante simposio de investigación. Todos reconocemos la importancia de la investigación en todas las disciplinas y especialmente en la nuestra que está en auge día a día. Reconocemos que la educación, porque eso es un simposio de educación, junto con la mentoría y el reconocimiento son los pilares fundamentales de la investigación moderna y por eso le apuntamos a la educación y coauspiciamos con mucho entusiasmo esta maravillosa idea de Carbo Colombia. Doy la palabra a la doctora Claudia Costa para que presente a sus moderadores y a sus invitados especiales. Gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. Yo hoy tengo aquí el grandísimo gusto de estar con Carlos Castaño, que es uno de nuestros compañeros en el comité operativo de Carbo. Y como invitados conferencistas tenemos a la doctora Carolina Sardi y al doctor Sergio Hernández. Antes de comenzar voy a dar unas palabras acerca de nuestros conferencistas. La doctora Carolina Sardi es una doctora oftalmóloga que se especializó en retina médica, trabaja en Clofán, en Medellín con nosotros y es parte de INIO, que es un grupo de investigadores que tenemos en Medellín y es magíster en epidemiología. La doctora Carolina lo sé porque he estado a su lado durante todos estos años, es una apasionada de la investigación y ha desarrollado varios procesos de investigación desde cero, o sea, desde todo el proceso, desde el querer hacerlo y no saber, hasta ahora que es una experta y nos va a enseñar a todos también el cómo. Entonces, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y voy a presentar también al doctor Sergio Hernández Damota, quien es nuestro invitado desde México. El doctor Sergio Hernández es expresidente de la Sociedad Mexicana de Retina y Vitrio. El oftalmólogo especialista en mucha parte quirúrgica, es también un apasionado de la investigación. Y aunque no está en un gran centro, digámoslo así, como universitario, él en cabeza propia se ha dedicado a hacer investigación toda su vida. Él tiene un doctorado en ciencias de la salud, tiene muchos trabajos de investigación en historia, lo cual es sumamente meritorio y interesante, en autofluorescencia y en técnicas quirúrgicas. En este momento es docente de la Universidad Estatal de Morelia y, como ya lo había dicho, tiene su práctica clínica y quirúrgica en la ciudad de Morelia. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora
Antes de comenzar, la doctora Carolina nos va a empezar a compartir su pantalla porque, como les dijimos, este no es un webinar de una sola entrega. En realidad es parte de un curso en el cual vamos a ir paso a paso por las diferentes facetas para tener más herramientas en el desarrollo de la investigación y la escritura de artículos. Entonces vamos a tener 4 módulos. Esta es nuestra primera sesión en el cual nos vamos a enfocar en, digámoslo así, como la pregunta de investigación, cómo buscar la bibliografía, que es lo que nos va a hablar la doctora Carolina Sardi. Y el doctor Sergio Hernández nos va a enseñar a diseñar, según esta pregunta, el trabajo de investigación que vamos a realizar. En 8 días a esta misma hora vamos a tener esta segunda entrega en el cual nos vamos a centrar en los detalles éticos de las investigaciones de la mano de la doctora Marta Montenegro y también vamos a ver un poquito de la estructura IMRD en una charla por el doctor Oscar Vicente Bullón de Venezuela. El tercer jueves volvemos entonces a seguir hablando de investigación, cambiamos un poquito el tema. El doctor José Luna de Argentina nos va a dar una charla de cómo elegir y leer un artículo de investigación en oftalmología, porque tenemos clarísimo que para ser un buen investigador hay que saber leer investigaciones y para tener herramientas de juzgar los artículos que vamos a usar también en nuestra introducción y el soporte metodológico de nuestras investigaciones. Y el doctor Juan Carlos Gil, que es uno de nuestros compañeros del comité operativo, nos va a acompañar con una charla que se llama Causas de rechazo frecuente de las publicaciones. El doctor Juan Carlos Gil es el editor en jefe de la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, que ha sido un abanderado de este proyecto y que ha llevado a la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología por un camino de profesionalización, y él mejor que nadie nos puede contar cuáles son los tips para que nuestras publicaciones no sean rechazadas. El último módulo está liderado por el doctor Carlos Mario Rangel y vamos a tener a la doctora Shirley Ronstein, la cual nos va a dar algunos tips para escribir el artículo científico, y el doctor Jaime Viteri de Venezuela, que va a centrarse en cómo escribir un reporte de caso, el cual suele ser la primera experiencia en escritura de artículos que tiene un oftalmólogo residente, y que muchas veces nosotros que tenemos casos interesantes queremos escribir. El doctor Jaime Viteri nos va a ayudar con. Entonces, no siendo más, los dejo con la doctora Carolina Sardi. Muchas gracias, Caro. Bienvenida. Caro, tienes tu. Hola, aquí estoy ya. Bueno, una sola precisión, que el doctor Viteri es de Ecuador. Y yo dije Venezuela, perdón. Dijo Venezuela. Bueno, no, muchísimas gracias. Verdad que muy entusiasmada con este proyecto de Cargo, porque les contábamos al doctor Sergio que creo que es la primera vez que se hace y me encanta ser inauguradora de este proyecto. Y voy a dar esta charla que es como, yo creo que cuando ya me entierren, esta es la que va a estar ahí en mi lápida, porque se ha vuelto como mi charla insignia. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo sistematizar la búsqueda de la literatura. No quiero que copien, quiero que le presten mucha atención. Al final pongo mi correo, me pueden escribir y yo les mando las diapositivas para que puedan tener, porque esto es un poquito un paso a paso. ¿Por qué tenemos que hacer búsqueda de literatura? Bueno, porque a veces estamos iniciando un proyecto de investigación, entonces tenemos que hacer una búsqueda para armar el marco teórico, para ver dónde hay alguna falla o alguna ausencia del conocimiento que necesitemos llenar. A veces estamos desarrollando la práctica clínica basada en evidencia, entonces yo quiero saber si, por ejemplo, la carboximetilcelulosa tiene un efecto similar o diferente si yo combino la carboxi con glicerina. Entonces quiero saber si se lo voy a prescribir a mi paciente, realmente si hay diferencias en el efecto. A veces porque tenemos una línea de investigación, todos saben que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de angio-OCT, específicamente en pacientes diabéticos, entonces periódicamente
me gusta estar revisando qué han publicado sobre ese tema que nos llama la atención. Y a veces porque tenemos que estar haciendo actualización de temas que son pertinentes para nuestra clínica, para nuestra práctica clínica. Entonces cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la frecuencia con la que salen las publicaciones, tenemos que estarnos actualizando. Para todo esto tenemos que tener una búsqueda y el problema que todos sabemos es que cada día más hay nuevas publicaciones, hay nuevas revistas, hay una gran producción de material para consumir. Miren esta gráfica cómo se ha ido creciendo desde los años 80. Yo la veía hoy y decía, bueno, esto casi parece la gráfica del coronavirus. Entonces, para nosotros no perdernos en ese mar de información, la única manera que tenemos de poder mantenernos al día es sistematizar la búsqueda. Y eso es lo que les voy a tratar de enseñar hoy. ¿Qué es sistematizar? Fíjense el segundo concepto, es ser metódico, es proceder de forma organizada. Lo que yo les planteo hoy es que la búsqueda sistematizada de evidencia es una búsqueda estructurada de palabras clave. Eso es lo que vamos a enseñar cómo. En epidemiología hablamos de dos cosas. Hablamos de la búsqueda sistemática, que es la que siempre se hace antes de hacer un metaanálisis, y la búsqueda narrativa. La búsqueda narrativa es la que hacemos todos nosotros cuando vamos a escribir un artículo. Puede que tenga sesgos, busco algunos artículos que me llaman la atención, dejo otros por fuera, probablemente sin ningún criterio. Los métodos como valoro esos artículos son un poquito subjetivos. En cambio, la búsqueda sistemática que se hace antes de una metaanálisis es una valoración científica. Yo organizo un sistema de búsqueda, explico cuál va a ser la forma en que voy a evaluar esos artículos, hago una síntesis y en algunos casos hago la posibilidad de hacer procesos estadísticos para analizarlos, que es lo que se llama un metaanálisis. Entonces, nosotros no podemos hacer una búsqueda sistemática en nuestra práctica clínica, pero lo que les vengo a traer hoy es cómo sistematizar nuestras búsquedas narrativas, cómo hacerlas objetivas, reproducibles y exhaustivas. Y lo más importante de todo, buscar que quede libre de sesgos, porque eso, a fin de cuentas, es lo que buscamos con la epidemiología, que la información que estemos generando esté libre de sesgos. ¿Qué es un sesgo? Algo que orienta o direcciona un asunto en un sentido. Como les decía, por ejemplo, si yo quiero saber si mi paciente se beneficia de carboxi sola o carboxi con glicerina, yo no puedo hacer un sesgo hacia un lado o del otro, tengo que tratar de buscar la información lo más balanceada posible para tener una respuesta objetiva. Entonces, el hecho de que yo pueda sistematizar la búsqueda no solamente me minimiza los sesgos, sino que también me incrementa la posibilidad de que yo pueda encontrar la mejor evidencia disponible. Para encontrar la mejor evidencia disponible, yo tengo que tener un balance entre sensibilidad y especificidad. Si yo tengo una búsqueda muy sensible, yo seguramente voy a encontrar todos los artículos relevantes, pero voy a encontrar un volumen muy grande de artículos que va a ser muy difícil que yo pueda consumir. Si yo por el otro lado tengo una búsqueda muy específica, me cierro en mis criterios de búsqueda, puedo tener el riesgo de estar dejando por fuera artículos que son importantes en mi investigación. Entonces ahora sí les voy a dar, después de esta introducción, el paso a paso de cuál es el método para sistematizar la búsqueda de la evidencia. Lo primero es elegir la fuente de información más apropiada. Entonces, generalmente nosotros, los latinoamericanos, tendemos a buscar en primera instancia en PubMed, pero tenemos que tener en cuenta también la europea, que es en base, porque aunque si bien hay un 60% de artículos que están en las dos, hay un porcentaje que no se encuentra en PubMed. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo búsquedas de dexametasona, sabemos que los europeos tienen más experiencia con la dexametasona, entonces yo recomiendo que no vayan a dejar por fuera en base. O por ejemplo, otro ejemplo, si vamos a hacer una búsqueda de trifocales, sabemos que los americanos tienen poca experiencia por todas las limitaciones que tuvieron con la FDA, igualmente ahí me tengo que ir hacia la europea, ¿de acuerdo? Entonces siempre tomar eso en consideración a la hora de escoger la fuente de información. Por supuesto, Cochrane es algo que siempre tenemos que buscar para ver si hay el mayor nivel de evidencia, que puede ser un metaanálisis hecho por una colaboración de ellos.
Y, por supuesto, tenemos que considerar LILACs para buscar nuestra información latinoamericana, sobre todo si estamos haciendo estudios epidemiológicos, pero también cuando a veces estamos buscando, por ejemplo, reportes de casos que son específicos de nuestra región, o estudios que son enfermedades específicas de nuestra región, o por ejemplo, información que a veces, como técnicas quirúrgicas, que puede ser que las revistas americanas o europeas se filtren un poquito más, a veces las revistas latinoamericanas tienen una fuente de información adicional que puede ser muy interesante. Por eso tenemos que pensar qué es lo que estoy buscando para escoger dónde lo voy a buscar. Y por supuesto, no puedo dejar por fuera la literatura gris. ¿Qué es la literatura gris? Entonces, en el lado blanco tengo todo lo que es publicado en revistas científicas, los libros, lo que publica las sociedades. Por el otro lado, en el otro extremo, tengo lo negrito, que es apenas la idea, apenas el concepto, el pensamiento sobre algo. Y en la mitad está eso que llamamos literatura gris, que por ejemplo pueden ser los preprints, o por ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando recibimos esta revista Review de Retina Today, que es una revista que no tiene el rigor científico, pero a veces puede tener información que puede ser interesante. Entonces, hay momentos donde la literatura gris, o tesis de grado, hay momentos que la literatura gris es especialmente valiosa. Por ejemplo, ahorita que estamos buscando mucha información sobre COVID, hay mucha información que no está todavía publicada en las revistas, que las vamos a encontrar en preprints en esa literatura gris. Yo particularmente cuando hago búsqueda de literatura gris me centro mucho en Google Scholar. Generalmente ahí uno los puede encontrar, pero también hay otras fuentes que pueden tener a la mano para buscar ese tipo de literatura. El segundo paso es desarrollar la estrategia de búsqueda. Entonces, acuérdense que para la estrategia de búsqueda nosotros nos vamos a centrar en nuestra pregunta de investigación y recordar que vamos a desarrollar esa pregunta de investigación con con el pico, se me fue la palabra, bueno, no fue la palabra, pero ustedes saben lo que quiero decir. Y con pico nosotros lo que vamos a hacer es crear un mapa conceptual. Ese pico viene la P de población, la I de intervención, la C de comparativo y la O de desenlace. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, son las inyecciones intravítreas con anti-VEGF tan efectivas como la fotocoagulación con láser en prevenir la pérdida visual en pacientes diabéticos. Esa es mi pregunta de investigación. Yo quiero saber si en pacientes diabéticos estas dos estrategias son igual de efectivas en prevenir la pérdida de visión. Entonces yo desgloso, hago mi mapa conceptual y desgloso la pregunta de investigación allí. ¿Cuál sería la población? La retinopatía diabética. ¿Cuál sería la intervención que voy a evaluar? Las inyecciones intravítreas con anti-VEGF. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el tratamiento con láser. ¿Y cuál es el desenlace que estoy buscando? Prevención de la pérdida visual. Entonces, allí ya hago mi mapa conceptual y con ese mapa conceptual voy a empezar a construir mi estrategia de búsqueda. ¿A través de qué? De los keywords. Entonces yo digo mucho que en una escena del crimen, si usted encuentra la huella digital del asesino o encuentra el ADN del asesino, atrapó el asesino. Pero si no la encuentra, pues se va a embolatar y se le va a embolatar el juicio y no va a poder meter preso al asesino. Aquí, para usted buscar en millones de datos que hay en el internet, necesita los keywords. Esa es su clave, ese es el secreto para poder encontrar lo que está buscando. ¿Y cómo funciona lo de los keywords? Entonces, recordar que las bases de datos van a buscar exactamente el término que usted introduzca. Hay veces en donde, por ejemplo, tengo que pensar en sinónimos o en definiciones que puedan englobar. Por ejemplo, el ejemplo que les traigo acá, facomulsificación. Si yo voy a buscar facomulsificación, probablemente debería considerar extracción de catarata. Y aunque a lo mejor extracción de catarata implique muchas otras técnicas de catarata, seguramente también me va a tener a facomulsificación. Entonces, en ese orden de ideas, les traigo otro ejemplo más actualizado, COVID. Si yo coloco solamente COVID-19, pueden que hayan otros artículos en donde no le hayan puesto COVID-19, sino que le hayan puesto 2019 rayita NCOV, y esos artículos, si no los introduzco, me van a quedar por fuera, porque la base de datos te va a buscar solamente los que tú coloques, ¿de acuerdo?
Hay una forma en donde eso se ha corregido y es lo que se llama el vocabulario controlado, que en PubMed llamamos mesh, los términos mesh. Entonces, les voy a mostrar, ustedes colocan en Google PubMed mesh y fíjense que ahí está en la primera opción. También pueden entrar directamente por la página en esas dos alternativas. Y yo les voy a mostrar, a mí me gusta siempre cuando empiezo mi búsqueda, cada uno de mis términos que desglosé en ese mapa conceptual, los busco en el vocabulario controlado. Para verificar si lo que yo estoy buscando es lo que me está entendiendo el buscador. Entonces, por ejemplo, coloco intravitreal injections y él me dice, miren en la parte de arriba, me dice efectivamente, es la administración de sustancias en el cuerpo vítreo a través, entonces digo así, es efectivamente lo que estoy buscando. Pero fíjense cómo veo abajo y no hay ningún sinónimo. Si yo coloco intravitreal injections, solamente me va a mostrar los artículos que hablen de intravitreal injections. Entonces, si yo busco, por ejemplo, intravitreal therapy, esos no me los va a estar mostrando. En cambio, miren, por ejemplo, ceguera. Si yo coloco ceguera en esos términos mesh, en ese vocabulario controlado, él simultáneamente me va a buscar toda la lista de sinónimos que tienen abajo. Ceguera adquirida, ceguera monocular, ceguera histérica, etc. Entonces ya yo sé que yo con poner ceguera, ya él me está incluyendo toda esa lista que está allí y que cuando yo vaya a crear mi constructo, que lo vamos a crear enseguida, no tengo que poner todas las de abajo porque él ya me los está incluyendo. Volviendo a mi desglose, mi pregunta de investigación, entonces uno empieza a buscar sinónimos o términos alternativos. Fíjense que coloqué intravitreal therapy, puse los nombres de los medicamentos, puse anti-angiogenics, anti-VEGF, o sea, empiezo a buscar sinónimos, laser photocoagulation, photoablation, o sea, empiezo a buscar los sinónimos para asegurarme que me busque en todos los artículos con los diferentes nombres que cada autor puede haber seleccionado. Y aquí, si entendemos esto, entendemos todo. Los booleanos son el secreto de una búsqueda exitosa. El y, el or y el not. Entonces, para meternos más en el tema de moda, vamos a hacer un ejemplo con coronavirus. Entonces, yo hace 2 semanas, dije voy a hacer una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda sobre hidroxicloroquina y acitromicina. Y dije, voy a hacer una búsqueda amplia. Fíjense que no, me planteé una pregunta donde no puse un comparativo, no definí un desenlace, simplemente puse hidroxicloroquina, acitromicina, son una opción de tratamiento para COVID. Puse en este caso porque quería una búsqueda amplia. Eso lo hago yo cuando estoy a veces en un tema donde no me manejo muy bien y ahí puedo empezar a explorar hacia dónde quiero dirigir mi búsqueda. Entonces me planteé esa pregunta. ¿Cómo lo desglosé? Como le dije, la hice hace como 2 semanas. Entonces, donde tenía COVID, coloco mis sinónimos, que en ese momento, hace 2 semanas, no tenía muy claro cuántos términos había y puse coronavirus y el SARS-CoV-2. Pongo los sinónimos de tratamiento, therapeutics and therapy, y pongo los sinónimos o los otros tratamientos que estaba considerando, que es la cloroquina y la citromicina. Ahí ya hice mis 3 grupos con los que voy a empezar a construir o hacer mi constructo. Fíjense lo que me sale inicialmente. 33.746 resultados. Es imposible que yo me lea 33.000. ¿Cómo yo voy a encontrar? Esto es lo que se llama una búsqueda, aunque es demasiado sensible. ¿Cómo yo voy a encontrar lo que estoy buscando? Empiezo a jugar con los booleanos y cuando empecé a jugar con los booleanos me salieron 36 resultados. Entonces ya es un número de artículos más manejable para, como les digo, hacer una búsqueda exploratoria y ver hacia dónde yo voy a dirigir mi investigación. Vamos a los booleanos. Entonces, el primer booleano, que es el excluyente, es el booleano y. Entonces yo, por ejemplo, tengo artículos de perritos, tengo artículos de gaticos y tengo artículos que son de perritos y gaticos. Si yo coloco el y, él solamente me va a mostrar los artículos donde hay perritos y gaticos. ¿Okay? No me va a mostrar si hay perritos solo ni gaticos solo. En cambio, el or es un booleano que es muy incluyente, es muy amplio. Me va a buscar todos los perritos, me va a buscar todos los gaticos y me va a buscar perritos y gaticos. Y el not es el que no usamos casi nunca, pero que a veces es muy útil, en el cual yo le digo, búscame todos los perritos, pero no quiero nada de gaticos. No quiero ningún artículo que hable de perritos y gaticos. Quiero solo los que hablan solamente de perritos. ¿Okay?
Entonces, con eso en base, y más lo que veníamos trabajando, vamos a hacer mi búsqueda. Nos vamos a PubMed, ahora PubMed cambió un poquito el portal, lo modernizó un poquito, y jamás, cuando voy a construir mi primera investigación, uso la barra principal. Me voy inmediatamente a avanzado. En avanzado, entonces, miren con lo que me encuentro. Me encuentro aquí con un campo que dice All Fields. Ahí es donde yo puedo limitar un poquito mi búsqueda. Yo puedo buscar solo por autor, solo por título, en un abstract. O sea, puedo orientar hacia dónde lo quiero buscar. Está la casilla donde yo voy a introducir el término que voy a buscar. Y abajo está el query box, que es la casilla donde se está armando la solicitud que estoy haciendo. Entonces yo coloco mi primera palabra, que es COVID-19 con el guioncito, y le digo agregar, y él automáticamente me lo empieza a agregar al query box. Ahora le voy a agregar, fíjense arriba, la palabra coronavirus. Y coronavirus, como quiero que me busque todos los artículos que tengan COVID o que tengan coronavirus, lo agrego con el OR, como pueden ver acá. Entonces le digo agregar con el OR a coronavirus, y luego introduzco SARS-CoV-2 y también le digo, agrégamelo con el OR. O sea, búscame todos los artículos que tengan COVID o que tengan coronavirus o que tengan SARS-CoV-2. Y no le doy a Search, le doy a Add History y él automáticamente me lo va a agregar abajo. Y me dice que hay 16.700 artículos con esas 3 palabras. ¿Ok? Me voy a mi segundo constructo. Entonces le digo, agrégame treatment o therapeutics o therapy. Fíjense abajo, me dice hay 11.500.000 artículos con cualquiera de esas 3 palabras. Muy amplio. Y luego le digo, búscame hidroxicloroquina o acitromicina. Y de nuevo le digo add history y él me lo agrega abajo. Entonces ahí tengo mis 3 primeros constructos, ¿de acuerdo? Y luego voy a construir mi estrategia de búsqueda. Entonces, en los punticos que están acá, le digo Add Query y él me va a agregar la primera que es COVID, coronavirus y SARS-CoV-2, como lo pueden ver allí. Y luego le digo, agrégame esta segunda, pero agrégamelo con el booleano y, porque ya yo no quiero or, yo quiero todos los artículos que me hablen de COVID o cualquiera de esos sinónimos, más todos los artículos que me hablen de treatment o cualquiera de sus sinónimos. Entonces, fíjense cómo selecciono add with and y él me lo agrega allí. Y por último, agrégame los tratamientos también con el y. Entonces, ahí ya me quedó mi estrategia de búsqueda. Esa es mi estrategia de búsqueda y vamos a ver cuántos artículos me salen. Me salen 36 artículos. Entonces, lo que yo les digo que es una cifra mucho más manejable. Ya yo leo esos 36 artículos y empiezo a buscar qué otras palabras usaron, qué otros términos se emplearon y a uno empieza a identificar y a orientar su búsqueda. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer? Descargar eso. Descarguen esa búsqueda y él se los va a descargar en un documento como esto, que es un documento Excel. Esto es súper útil cuando uno tiene línea de investigación, como les decía, por ejemplo, yo que me gusta angiocT y retinopatía diabética, usted guarda ese Excel, tiene todas sus búsquedas en una carpetica bien juicioso en el Excel y luego usted llega, copia eso y ahí sí lo puede pegar en la barra de PubMed principal y él te va actualizando en la búsqueda. Fíjense esto, yo volví a correr la búsqueda 2 días después, ya habían 38 artículos, pero fíjense cómo con las mismas palabras, si yo cambio los booleanos, fíjense cómo la cantidad de artículos que aparece varía de manera significativa. Entonces los booleanos es la forma en la que tú te puedes comunicar para que la base de datos entienda qué estás buscando. Luego, usted puede refinar un poquito más la búsqueda, puede buscar por tipo de artículos, por ejemplo, solo quiero metaanálisis o por año. Fíjense que hoy volví a correr la misma estrategia de búsqueda, sin ni siquiera incluir las otras palabras de sinónimo, y ya había 388 artículos. Y una cosa que puedes hacer, que por ejemplo la hice hoy, le dije, muéstrame solo los que son del 2020, y él me mostró que habían 160 artículos, entonces yo digo, me voy a leer los 160 artículos, porque en total esto se decretó en el 31 de diciembre, voy a leerme esto, y ya se hace todo un poquito más manejable. Finalmente, una cosa súper útil cuando ustedes tengan una línea de investigación es
acá donde dice crear una alerta. Usted puede programar una alerta y cada vez que salga un artículo dentro de esos parámetros de búsqueda que usted estableció, él le manda un correíto avisándole de ese nuevo artículo y eso es súper útil. Ya como para concluir, entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos identificando nuestros conceptos principales con la pregunta PICO, usando el vocabulario controlado, los sinónimos, el keyword y revisando, muy importante, el spelling, porque si usted, la escritura, porque si usted escribe mal una palabra, no le va a mostrar los artículos, él busca exactamente lo que nosotros introducimos. Segundo, seleccionar la fuente de búsqueda, ya de eso hablamos, ya dijimos dónde buscar cuándo. Tercero, ejecute la búsqueda con los operadores booleanos de manera rigurosa. Y por último, revise y refine. Entonces, lea, vea qué otras palabras se incorporaron, busque en las otras bases de datos. Por ejemplo, si busco en PubMed, haga la búsqueda en Google Scholar, evalúe los resultados y cree las alertas para que logre tener una búsqueda más integral. Eso era todo lo que le quería compartir el día de hoy. Ahí les dejo el correíto, escríbanme cuando quieran y yo les comparto las diapositivas de la presentación. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a la doctora Sardi. Excelente presentación. Siempre tenemos eso, cuando vamos a hacer investigación hay un punto de partida y el punto de partida es este. En realidad conocer qué es lo que otras personas han investigado al respecto. Ya de ahí, cuando se empieza a generar la pregunta, Sergio nos va a iluminar un poquito más. Bienvenido, Sergio, y nos vas a contar en tu charla cómo se diseña o cómo se hace un proyecto de investigación. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Claudia. Muchos saludos a todos. Quiero agradecer en primer lugar a mis colegas de Colombia, a Carbo, por esta invitación, al doctor Alberto que acabo de conocer. La doctora Claudia Cadavid es alguien muy querido en nuestro país. Ha estado acudiendo con nosotros a diferentes eventos, congresos desde hace ya varios años. Es alguien a quien admiramos mucho y le agradecemos el que nos haya invitado. Muchas gracias, Sergio. Desde que no digas cuántos años, está... Todo está bien. Bueno, bienvenido. No sé si se alcance a ver. Se ve muy bien, se ve perfecto. ¿Sí se ve? Perfecto, que me ando apenas familiarizando con esto. Bueno, platiqué hace unos días con la doctora Claudia y me pidió que les platicara un poco sobre algunas recomendaciones que podamos tener en cuenta para realizar nuestro proyecto. Aquí en México le llamamos también protocolo de investigación. Más que darles yo una guía, me gustaría compartirles algunas experiencias. Me gustaría compartirles algunos de los puntos más importantes para poder diseñar el proyecto de investigación. A ver si cambias. Bueno, este es el esquema básico de un proyecto de investigación. Como se pueden dar ustedes cuenta, pues consta de varios rubros, varios apartados. Dependiendo de la institución a la que pertenezcamos, pues a veces varía un poco en el orden o se le agregan otros más. Vamos a ver solamente algunos de estos puntos. Me gustaría enfocarme, como bien lo señaló la doctora Claudia y la doctora Carolina, pienso yo que uno de los componentes más importantes del proyecto de investigación, que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el eje toral, el eje que dirige toda la elaboración del protocolo de investigación. Si nosotros planteamos bien la pregunta de investigación y guardamos una concordancia de los demás rubros con esta, vamos a tener un diseño del protocolo adecuado. Bueno, ¿cómo inicia un proyecto de investigación? Pues precisamente al plantearse uno la pregunta de investigación
Y al responder uno a esta pregunta, la respuesta tentativa, transitoria que tenemos a toda pregunta de investigación es precisamente la hipótesis, que eventualmente cuando tengamos los resultados, las conclusiones, se puede aceptar o se puede rechazar. Ahora bien, ¿de dónde es que surge la pregunta de investigación? Uno de los problemas que tienen muchos o que tenemos muchos cuando iniciamos esta actividad de la investigación es precisamente que no se nos ocurre qué podemos investigar o qué preguntas pueden surgir o sobre las cuales podamos nosotros trabajar. Esta pregunta de investigación surge de varios lados. En primer lugar, puede ser la misma experiencia del investigador. Si algo nos enseña la investigación, entre más años tenemos de practicarla, es que entre más conocemos aparentemente de un tema, surgen más dudas, surgen más cuestionamientos, surgen más preguntas de investigación que finalmente van a desembocar en un proyecto. Los estudios de la literatura publicada, ya habló en forma muy exhaustiva, completa, la doctora Carolina Sardi de cómo hacer esta búsqueda de la literatura. En cada uno de los artículos que nosotros consultamos, muchas veces en la sección de discusión, se plantean las preguntas que surgen a partir de los resultados que quedaron sin respuesta. Y de estas mismas preguntas surgen otros estudios, otros protocolos de investigación. De la aplicación de nuevas tecnologías y tratamientos, esto tiene que ver a veces también mucho con la experiencia del investigador. Ahorita pues está muy en boga la tecnología del angio-CT, se han estado gestando una infinidad de dudas que han surgido a través del tiempo y sobre de estas dudas es que se generan más proyectos de investigación. O simplemente de la observación que tenemos en el día a día de nuestra práctica clínica de los pacientes, ¿no? Si yo estoy tratando a un paciente con acitromicina y tetraciclina para su rosácea ocular y veo que tiene algún efecto en una vasculitis retiniana, por ejemplo, bueno, pues eso plantea una duda y puede también plantear una pregunta de investigación. ¿Qué requisitos debe de tener una buena pregunta de investigación o un buen planteamiento de la pregunta de investigación? Hay unos criterios que están formados por la palabra FINER. La palabra FINER es un acrónimo formado por las primeras letras de las palabras factible, interesante, novedoso, ético y relevante, que son las características que debe tener una pregunta de investigación y por ende un protocolo de investigación. ¿Cómo podemos saber si un estudio o una pregunta de investigación que nos estemos planteando es factible? Bueno, en primer lugar podemos hacer estudios piloto, que son estudios en chiquito con pocos pacientes de lo que pretendemos realizar, para ver ante qué dificultades nos podemos eventualmente enfrentar cuando ya hagamos el estudio más grande y ver si es factible el estudio. El trabajar con colaboradores, el compartir esta duda que tenemos, esta pregunta de investigación con ellos, pues nos puede también dar luz sobre si es factible o no. Saber qué tipo de habilidades tenemos que adquirir para hacer nuestro proyecto de investigación, ¿verdad? Si estamos planeando hacer un proyecto de investigación en donde queramos caracterizar las células del epitelio pigmentario del escorpión, centruroides, sufusus, y necesitamos realizar esta microscopía electrónica de barrido y no sabemos hacerlo. Bueno, es una habilidad que eventualmente tendremos que adquirir. El consultar con otros expertos también nos ayuda a darnos una idea de la factibilidad del proyecto.
Es importante también tratar de emplear diseños de estudio menos costosos. Sabemos que los estudios prospectivos, los de cohorte, los ensayos clínicos controlados, requieren un costo, una logística mucho mayor que muchas veces los estudios retrospectivos, en donde ya a veces ya tenemos registrada la información y es mucho más fácil llevarlos a cabo. Escoger variables de resultado o outcome sencillo. No es lo mismo evaluar la agudeza visual con una cartilla ETDRS a evaluarla mediante un estudio de microperimetría donde ocupamos un equipo costoso para realizarlo. Es interesante nuestra pregunta de investigación, nos interesa a nosotros como investigadores, va en nuestra misma línea, interesa a la gente que nos va a ayudar y en forma muy importante se interesa a los que posiblemente nos vayan a financiar nuestro proyecto de investigación, sobre todo en aquellos proyectos de investigación donde se ocupe mucho recurso económico, como por ejemplo poder hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico, ¿no? Esta es una de las características o criterios también muy importantes, que es ver si es innovador lo que queremos nosotros hacer. Para esto es muy importante, como también ya comentó Claudia y Carolina, el familiarizarse muy bien con la literatura sobre el tema que pretendamos investigar, dejarse guiar por investigadores más experimentados que nosotros y sobre todo los residentes, los colegas que van empezando, pues tener un tutor con mucho más experiencia. ¿Es ético? O nuestra pregunta de investigación. Ya no estamos en los tiempos de la Alemania nazi o en los tiempos de los años 50 o 60 del año pasado, en donde Estados Unidos financió experimentos en donde, por ejemplo, se les inoculaba en forma intencional el treponema pallidum a las personas sin darles tratamiento para ver la historia natural de la enfermedad, independientemente de que murieran o quedaran con secuelas graves. Pero hay veces en donde nuestra pregunta de investigación puede caer en el borderline de nosotros no saber bien a bien si tiene implicaciones éticas adecuadas o no las tiene. Para eso es muy importante que nuestra pregunta de investigación la consultemos con el comité de ética de nuestra institución y tengamos a la mano la legislación en investigación de seres humanos y en animales, que cambia o tiene sus particularidades dependiendo del país en donde estemos. ¿Es relevante o es importante esto para, por ejemplo, temas de salud pública? También aquí es trascendental el realizar una búsqueda adecuada, una búsqueda actualizada sobre el tema de investigación. Ver si realmente va a tener un impacto lo que nosotros vamos a investigar sobre la salud pública en general, ¿no? No es lo mismo hacer un estudio de investigación en enfermedades raras, una atrofia girata, por ejemplo, donde sabemos que la prevalencia es de más de 1 en 10,000 o 15,000 personas. Hacer un estudio de retinopatía diabética, que sabemos que afecta a 1 de cada 27, 30 personas. Para tal efecto es muy importante también buscar información sobre las cargas de la enfermedad, tanto a nivel de nuestro país como a nivel mundial en estudios epidemiológicos transversales. Carolina ya habló sobre la redacción de nuestra pregunta de investigación, que tiene que tener estas características, cuyas primeras letras forman el acrónimo PICO o PICOT, sobre todo en estudios de mayor nivel de evidencia como los ensayos clínicos controlados.
tiene que tener especificar la población, el tipo de intervención que vamos a tener, si vamos a comparar o no las intervenciones, el objetivo y el tiempo al cual vamos a tener la variable de desenlace. En cuanto a los otros componentes del proyecto de investigación, tenemos que el título de la investigación debe ser un título corto, que sea conciso. Muchas de las guías de los protocolos de investigación incluso tienen un límite de palabras. Y en forma importante debe dejar claros los objetivos y variables del estudio. Es muy importante que todos los apartados, incluyendo el título de nuestro proyecto de investigación, contengan más o menos los mismos elementos en palabras que nuestra pregunta de investigación, que guardan una cierta concordancia, porque a veces sucede que nosotros planteamos determinada pregunta de investigación y nuestro título, nuestros objetivos del proyecto de investigación no tienen que ver con ella, ¿no? En cuanto al marco teórico o antecedentes teóricos, estos derivan del planteamiento del problema. Se realiza siempre como parte del proyecto de investigación para tener un fundamento o piso sobre el cual se sostenga nuestra pregunta de investigación. Igual, como también comentó Carolina, requiere una revisión bibliográfica lo más completa y actualizada posible. El planteamiento del problema debe de responder a las preguntas que ustedes ven en la diapositiva. El planteamiento del problema a veces tiene que ver con vacío de conocimiento. El vacío de conocimiento, la ausencia de conocimiento, es en sí mismo un problema. Entonces, cuando nosotros estemos redactando el planteamiento del problema, hay que también tener en cuenta eso. O si tenemos resultados contradictorios, ¿no? Que tal estudio señala que el fármaco X es mejor que el Y y otro estudio señala lo contrario. Eso es en sí un problema y así también hay que plantearlo. Para la redacción del apartado de justificación del proyecto de investigación, es muy importante también responder a las preguntas que ven ustedes en la diapositiva, pero sobre todo, tratar de respondernos siempre que estemos redactando este apartado, ¿para qué vamos a hacer el estudio? ¿Por qué lo vamos a hacer? La razón por la cual lo estamos haciendo. Siempre que nosotros redactemos la justificación, hay que estarse constantemente haciendo esa pregunta. Si nuestra redacción responde a esa pregunta, quiere decir que estamos planteando bien la justificación, y si no, pues hay que replantearla. En cuanto a los objetivos de la investigación, se debe exponer lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento, y en cuanto a esto es en cuanto al objetivo general, y en cuanto a los objetivos específicos, deben ser la secuencia lógica que lleve al objetivo general, o los pasos que a veces tenemos que seguir para lograr el objetivo general. Quisiera terminar esta breve charla, esta breve plática, con algunas recomendaciones finales pues, que hemos aprendido a través del tiempo que hemos hecho investigación. En primer lugar, es el trabajar o saber trabajar en equipo. Eso es algo que a veces a los latinoamericanos en general, y en el caso mío que soy mexicano, los mexicanos en particular, nos cuesta mucho trabajo. Tratamos de ser individualistas, no nos gusta colaborar a veces con el otro, y para cualquier proyecto de investigación, desde que se concibe la pregunta de investigación hasta que se publica el trabajo, debemos trabajar en conjunto. La investigación es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Y si tenemos la idea de hacerlo en forma individual, pues muchas veces vamos a fracasar.
siempre asesorarse del que sabe más que yo, ¿no? Siempre en cualquier tema, en cualquier línea de investigación va a haber una persona que sepa más que yo del tema, ¿no? Si yo quiero hacer algún estudio que tenga que ver con angios-CT, pues le voy a preguntar a personas como Carolina, como Claudia, que saben mucho más que yo del tema. Y bueno, es muy importante también hacer constantes retroalimentaciones. Les llamamos también seminarios de investigación, en donde exponemos los avances en la generación del proyecto y ya una vez que llevemos a cabo las partes del proyecto de investigación. Siempre vamos a tener mejoras, enmiendas al protocolo de investigación que conlleve que se logre mejor el hacerlo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias y muchos saludos. Muchas gracias, Sergio. Voy a pedirle a Carolina y a Sergio que desbloqueen sus micrófonos y su video para que comencemos a hacer como una conversación aquí en grupo. Entonces, es muy importante comenzar por estos temas iniciales, lo que Carolina nos planteó acerca de la pregunta de investigación. Generó algunas preguntas en el chat que voy a hacérselas a Carolina para que nos las responda a quienes no están leyendo el chat en este momento. Entonces, Julie Castellanos nos trajo a colación la letra T de la que nos habló Sergio al final de la pregunta PICOT. Yo quisiera que ustedes aclararan a los demás participantes del foro la implicación de esta T, ya que según lo que veo puede tener uno u otro significado. Entonces, Caro, cuéntanos un poquito, por favor. Sí, bueno, la T es referente al tiempo. Obviamente depende mucho, por eso hay que pensar qué voy a buscar. Si yo necesito incorporar esa variable de tiempo, puedo colocarlo como una adicional en el planteamiento de la estrategia de búsqueda. Realmente es poco frecuente que yo necesite restringir la búsqueda por el tiempo. Generalmente uno hace la búsqueda amplia, a menos de que sea un tema muy específico que tenga mucha evidencia y que tenga evidencia de mucha calidad. Pero en general uno hace la búsqueda hasta la PICO, que gracias Sergio, porque me acordaste de acrónimo, se me fue la palabra durante la presentación de acrónimo, y generalmente uno cuando hace la estrategia de búsqueda, generalmente lo deja hasta el PICO. Si tienes, como te digo, mucha evidencia o si tienes ya evidencia de mucho nivel, podrías incorporar la variable tiempo. Y hay otra pregunta, Caro, para ti, y es que Denis Anaya nos pregunta que si los booleanos son solo para PubMed. Sí, no, los booleanos sirven para todas las bases de datos, para todo el Google Scholar, es súper importante. Si ustedes en Google Scholar no usan los booleanos, le van a salir 1 millón de artículos, porque claro, al incorporar literatura gris, es mucho menos el filtro, es mucho más amplia la búsqueda. Entonces los booleanos los puedes utilizar en todas las plataformas de búsqueda, en todas las bases de datos, y sobre todo cuando hace la búsqueda en literatura gris. Y después Juan Carlos Gil nos aclaró que la revista de la sociedad está en Lilacs y preguntaban que si también se podía hacer búsqueda avanzada en Lilacs. Se puede hacer búsqueda avanzada en Lilacs, la revista de la sociedad está indexada en Lilacs y además de eso, hoy en día hagan el ejercicio de buscar las revisiones sistemáticas y van a encontrar en muchos que se está incorporando Lilacs, están haciendo la búsqueda en Lilacs porque han encontrado que hay una fuente no solamente de la información latinoamericana, sino también de la India, que también son muy generadores de información. Entonces, hoy en día Lilacs es una de las bases de datos que casi se está consultando de manera fija. O sea que si tu artículo está en Lilacs, muy probablemente va a aparecer en esa búsqueda. Bueno, y ahora tengo como una pregunta para Sergio. Sergio, tú nos hablaste mucho de la pregunta de investigación y vemos mucho que cuando tenemos contacto con oftalmólogos en formación o personas que también trabajan en nuestras clínicas, muchas veces tienen una pregunta de investigación que dicen o sienten que es valiosa, pero que no encuentran cómo consolidarla. ¿Tú tienes algún consejo de
¿cómo hacer que esa pregunta de investigación que uno cree, y le pasa a uno mucho, que uno cree en inicio que es valiosa y empieza a buscar artículos como nos enseñó Caro, y uno ve que ya otras personas hicieron la misma pregunta, porque por lo general lo que uno cree que es muy novedoso, hay otras personas que se están preguntando lo mismo en China, en Corea, en otras partes del mundo? ¿Cómo hacer para madurar esas preguntas de investigación para que tengan como ese espacio en la generación de conocimiento nuevo, sin perder la simplicidad? Sí, comenté durante la plática los criterios que más o menos debe de cumplir una pregunta de investigación, que son los criterios formados por el acrónimo FINER, ¿no? Quizás de todos los criterios que comenté yo, para mi gusto hay dos muy importantes. El primero es que sea factible. ¿Y de qué va a depender de que sea factible la pregunta de investigación y por ende el proyecto de investigación que pretendo hacer? De los recursos tanto humanos, logísticos, financieros que me rodean, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi caso, que estoy en una práctica privada pequeña, quiero hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, pues va a ser muy difícil. Si en cada estudio de casos y controles en donde a lo mejor ya tengo yo la información registrada, pues eso va a ser más fácil, ¿no? De que yo lo pueda llevar a cabo. Eso en primer lugar, la factibilidad. Y la otra cosa muy importante que también a veces es muy difícil es ver si lo que yo me estoy preguntando es algo innovador, es algo que no se ha publicado. Y de ahí la gran importancia de hacer la búsqueda tal y como lo señaló Carolina. Hacer algún estudio de investigación o me planteé una pregunta de investigación que ya se respondió, no va a aportar nada. Entonces eso le quita prácticamente todo el mérito a la pregunta de investigación. Tengo que fijarme que vaya a ser algo que aporte nuevo a la literatura mundial. Y teniendo esos dos elementos en mente, yo pienso que podemos tener o plantearnos una pregunta de investigación adecuada y valiosa. Bueno, y hay algo que yo aprendí en Arbo hace unos años, y era KISS, y me ha servido mucho. Cuando se haga una pregunta de investigación, KISS es el acrónimo, hoy es el día de los acrónimos, para Keep It Simple, y si le quieres poner otra S, Keep It Simple Stupid, porque uno a veces como que quiere coger toda la retinopatía diabética y meterla en su artículo, y se equivoca por eso. Entonces, yo quiero que Caro nos hable un poquito de eso, qué tips nos das para enfocar esa pregunta de investigación a, como nos acaba de decir Sergio, que sea realizable por los medios económicos, pero que además sea innovadora y que sea simple. No, yo creo que Sergio lo explicó súper bien el tema de la búsqueda. Lamentablemente muchas veces empezamos de atrás para adelante. Entonces recogemos la data, tenemos una data allí, entonces, ¿qué puedo hacerme con esta data? Planteo y empiezo a plantear el estudio cuando lo mínimo que tengo que hacer es plantearme una pregunta. O sea, tengo que empezar desde una pregunta. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero? Me recuerdo mucho, Clau, hace unos años, cuando nos pasó con la paquicoroides, que no existía en esa época la paquicoroides, no tenía título, y nos reunimos y decíamos, ¿por qué hay unos que tienen la coroides gruesa? ¿Por qué estos pacientes empezábamos a ver coroides y por qué estos tienen gruesa y todos la tienen delgadita la coroides? Y ahí uno se plantea una pregunta de investigación y dice, espérate, vamos a buscar qué está publicado. Y buscamos y encontramos que estaba asociado a coroides delgadas. Y dicen, entonces, ¿por qué estos tienen la coroides gruesa? Y empezamos ahí a recolectar esos casos. O sea, es empezar por la pregunta. Y luego que tienes la pregunta, hacer la búsqueda para de verdad encontrar dónde está el vacío del conocimiento. Si usted no consigue el vacío del conocimiento y termina haciendo un paper, puede que sea muy bueno, pero si ya hay uno o dos publicados, va a ser muy difícil que te los acepten y a lo mejor te vas a quedar en literatura gris. Listo, hiciste el ejercicio, lo analizaste en tu población, pero la búsqueda es donde tiene que arrancar cualquier proyecto de investigación. Sergio, me imagino que...
Perdón, no escuché. No, Sergio, que complementa a ver qué otro consejo das tú. No, sí, definitivamente. La pregunta de investigación, como lo comenté en la plática, es el eje rector de todo nuestro proyecto de investigación, ¿no? Si no tenemos bien clara, bien planteada la pregunta de investigación, vamos a estar buscando una cosa, buscando la otra, y no vamos a tener una directriz de hacia dónde dirigirnos. En la búsqueda y en la realización del resto de los componentes del proyecto de investigación. Y para cerrar ya, Sergio nos habló acerca de, empezamos con la pregunta, lo maduramos a una línea de investigación, porque uno debe seguir investigando sobre su misma, obtener claridad sobre la línea para que todo el trabajo que haces para un artículo te sea útil para otro, tanto las búsquedas como todo lo demás. Y mencionaste lo del trabajo en equipo y mentoría. Yo quiero que ambos nos den una palabrita final sobre eso, como desde sus experiencias personales, cómo les ha cambiado su vida como investigadores, haciéndolo en solo o haciéndolo en grupo. Yo creo que, como dice Sergio, esto es un trabajo absolutamente en grupo. Y hoy en día, además, esta posibilidad de que yo estoy en Medellín, tú estás en México, el otro está en Argentina, y podemos hacer hasta un abordaje como lo hemos hecho con el grupo latinoamericano de OCT. Yo creo que el éxito de una persona que sea apasionada en la investigación es consolidar un grupo en el que se puedan apoyar con diferentes habilidades. Por ejemplo, en el caso de Claudia y mío, yo a veces me quedo mucho en lo teórico y Claudia es más ejecutadora y es la que me presiona. Entonces, digamos que conseguir diferentes habilidades en el grupo para lograr que se pueda hacer el objetivo. Yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que la investigación individual simplemente no existe. Usted puede escribir una carta al editor y hasta ahí se va a quedar, pero una investigación de forma aislada es inviable. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina. Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos mucho en América Latina, a diferencia pues de los países anglosajones, en donde no sabemos, a veces no se quiere, pero a veces no se sabe trabajar en equipo. Entonces es mucho más difícil el realizar el proyecto de investigación, el plantearlo, llevarlo a cabo y finalmente hacer la publicación de los resultados. Quienes tienen a veces más productividad en revistas de alto impacto a nivel mundial son definitivamente las personas que tienen su equipo de investigación bien integrado y que saben trabajar complementándose unas a las otras. Bueno, sí, mil gracias. En realidad, interesantísimas las charlas, un súper buen comienzo para este curso. Hacer la búsqueda y plantearse la pregunta siempre serán el primer paso. Aquí hay un aporte en el chat que está muy interesante de Janina Parra, que nos está escribiendo que lo importante es plantearse el proyecto y evitar una pesca de datos. Y es lo que pasa, que cuando uno no sabe qué está buscando, después empieza a buscar resultados en las estadísticas para sacar conclusiones que no tienen ningún lugar. Entonces, la claridad, la planeación, el trabajo en equipo y ponerle pasión a lo que uno hace, porque no es tan sencillo y toma mucho tiempo y trabajo. Quiero darles las gracias a Sergio, a Caro, a todos. Quería preguntarle una cosita a la doctora. Claro, Carlos, pasa. Para la doctora Carolina es si se puede incluir en nuestros estudios o cómo incluir la información que todavía no está publicada, por ejemplo, las opiniones de expertos, uno decir que el doctor Sergio dijo en un congreso, tal. Sí, tú lo puedes hacer, acuérdense que evidencia, opinión no es evidencia. O sea, eso es algo que nos cuesta a veces a nosotros, pero opinión no es evidencia realmente. Pero si tú estás haciendo un análisis cualitativo de una información, por ejemplo, ahorita con lo del COVID puede que pase muchas veces, donde hay muchas recomendaciones en muchos sitios sin que sea realmente un estudio estructurado, entonces tú lo puedes describir en tu metodología y tú dices, hice una búsqueda, hicimos un análisis de tal tipo, o sea, simplemente
utiliza los métodos para describir lo que quieres hacer y tratar de decir de qué manera puedes controlar los sesgos. Obviamente, si estás incorporando cartas al editor o artículos de opinión, vas a tener sesgos porque esa es una opinión de entrada sesgada. Entonces, siempre piensen que epidemiológicamente vamos a tratar de crear la mejor información posible y la única manera de que esa información sea buena es que tratemos de que sea libre de sesgo. Esa es mi opinión. A veces por los egos es un poquito difícil, pero esa es mi opinión. Pero lo puedes hacer siempre y cuando lo describas en los métodos. Bueno, entonces quiero preguntarle a Carlos, al doctor Alberto, si tienen algún comentario final ya para cerrar este módulo. No, Claudia, simplemente felicitar a Carbo, a la revista La Sociedad Colombiana, agradecerles a ustedes y a los invitados por la presentación. Mi conclusión final es que un profesor educado en investigación se vuelve un mentor, y un mentor es el originador de un semillero de investigadores, y eso es lo que necesitamos en Colombia y en los países en vía de desarrollo. Muchas gracias, doctora Claudia, por la coordinación y a los doctores Carolina y Sergio por aceptar la invitación. Muchas gracias, estuvieron muy didácticas las charlas. Bueno, entonces. Gracias a ustedes, una muy buena iniciativa. Muchas gracias a todos, Claudia, Carolina, Alberto, Carlos. A usted, doctor, por su tiempo y por sus conocimientos y por su transmisión de conocimientos, perdón la redundancia, por su generosidad. Muchas gracias. Y a cuidarnos todos. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en 8 días. Perfecto. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.